Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos. Hoy es martes 24 de septiembre, 21. Llevamos 304 días de guerra y hay 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Una guerra que comenzó aquí, en el sur de Israel, y se extendió muy rápidamente hacia el norte, y en la cual, al parecer, todo el país está entrando en zona de fuego. Vamos a ver qué nos dicen los diarios de hoy y otros medios. Después hablamos sobre las instrucciones de defensa civil, OREF, que es algo sobre más preguntas. El diario Maariv que vemos abre su edición de hoy hablando sobre el día de combates más fuerte, más potente en el norte del país desde la Segunda Guerra del Líbano, y el titular es el nombre que ha dado Tzahal, el ejército de Israel, a los ataques masivos que lleva a cabo en el Líbano, Operación Flechas del Norte. Y en la bajada nos cuenta que la Fuerza Aérea de Israel atacó durante la jornada de ayer más de 1.300 objetivos en el sur del Líbano. Más tarde en la noche se actualizó esa cifra, algunos medios 1.600. Ali Karaki, el último comandante de alto rango en la cadena de mandos de Hezbollah, fue atacado ayer en Beirut. Intento de eliminación que al parecer no tuvo éxito, al menos en Hezbollah dicen que no tuvo éxito. No está claro cuál es su estado en este momento. Desde el Líbano, continúa el diario, fueron lanzados más de 200 cohetes hacia Israel, incluyendo Haifa y Samaria, que se sumaron a la zona de fuego. Siguen hoy los disparos de misiles y cohetes en dos direcciones. El Gabinete de Seguridad se reunió anoche para tratar los próximos pasos a seguir. Vemos la tapa de Yediot Aharonot, que también habla sobre el operativo Flechas del Norte, el ataque masivo de Israel en el Líbano y alerta máxima en Israel. El titular dice: el Líbano arde, y muestra 3 fotografías. A la derecha, la imagen de la ciudad de Haifa y el sistema cúpula de hierro cuando interceptó uno de los misiles lanzados ayer hacia esa ciudad. En el centro, un edificio destruido en Beirut, los embotellamientos en las últimas horas en el Líbano, en este caso en Sidón, y libaneses tratando de huir hacia el norte del país después de las advertencias del portavoz de Tzahal que comentábamos ayer. Los automóviles en la ruta entre Sidón y Beirut ocuparon los 6 carriles, o sea, 3 en dirección contraria, y nadie les dijo nada. Esa situación continúa a esta hora en los grandes embotellamientos y el caos en las zonas de donde la gente quiere sencillamente escapar. Sobre las advertencias de Tzahal, del portavoz del ejército de Israel, informábamos ayer, se le avisó a la gente en los lugares donde la Fuerza Aérea Israelí va a atacar, porque los lanzadores de misiles, los depósitos de armas de Hezbollah están ubicados en casas, en civiles, y por tanto el ejército les dio una cantidad de tiempo, en algunos casos 2 horas, para evacuar, para irse de ese lugar. Incluso hubo irrupción en transmisiones de algunas emisoras de radio en el Líbano con mensajes del ejército de Israel en árabe para avisarle a la población de dónde y cuándo tenía que irse, y decenas de miles de mensajes de texto también con este mismo mensaje. Y lo que estamos viendo ahora son imágenes que mostró en su tercera declaración del día de ayer el portavoz de Tzahal, contraalmirante Daniel Hagari. En la cuenta de X del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel fue compartido este video con el texto:
Las imágenes que se ven ahora en el sur del Líbano son las explosiones del armamento de Hezbolá que estallan en casas. En cada casa que atacamos hay armas, cohetes, misiles, drones que estaban destinados y preparados para matar ciudadanos israelíes. Fin de la cita. Vamos a ver ahora qué nos dice la tapa del diario Israel Hayom. También nos habla de este intento de eliminar al comandante del Frente Sur de Hezbolá, Ali Karaki, al parecer sin éxito, pero más allá de eso nos muestra una imagen de la cúpula de Hezbolá en la que prácticamente todos fueron eliminados, salvo Karaki, cuya situación, como dijimos, no está clara. Lo que sí está clarísimo es que Israel aumenta la presión y espera así que Nasrallah y sobre todo sus jefes, sus patrones en Irán, decidan que el precio por este apoyo ideológico y práctico incondicional que han decidido darle a Hamás es demasiado alto. Nasrallah ha insistido todo el tiempo en que mientras continúe la guerra en la Franja de Gaza, él seguirá lanzando cohetes y misiles hacia el norte de Israel e incluso más allá de esta línea imaginaria que él mismo había trazado. Israel está haciendo todo lo posible por romper esta conexión entre estos dos factores. Y lo podría hacer mediante un acuerdo con Hamás y la liberación de los rehenes que lleve también a Nasrallah a firmar un acuerdo. Primero hay que decir que el acuerdo con Hamás no depende únicamente de Israel. Pero decíamos, lo podría hacer llegando a un acuerdo con Hamás que lleve también a un acuerdo con Nasrallah y que deba firmarlo de modo tal que aleje a Hezbolá de la frontera con Israel ahora que está en el peor momento de su historia. Pero debería ser un acuerdo con garantías de que se va a cumplir y que los habitantes del norte de Israel ya no estarán expuestos a la amenaza de la fuerza Radwan de Hezbolá, que está preparada para el día que reciba la orden, entrar a Israel, conquistar la Galilea como ellos mismos lo dicen y repetir el horror del 7 de octubre, el horror que cometió Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Quizás este sea el mejor momento para lograrlo. Hezbolá nunca estuvo, como decíamos, en una peor situación, con sus comandantes casi todos eliminados y en los distintos medios, los expertos que hablan, sobre todo en los canales de televisión, planteaban en las últimas horas con quién habla el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, a quién le pide consejos, con quién consulta sobre cuestiones militares, por ejemplo. Él no es militar. Su red de misiles y lanzadores de cohetes y misiles está siendo objeto de una operación masiva de destrucción y hay quienes dicen que ya el porcentaje de destrucción que ha logrado Israel de todo este armamento de Hezbolá es bastante alto y las críticas cada vez más fuertes dentro del Líbano debido a la situación a la que llevó al país únicamente para apoyar a Hamás en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que la humillación a la que se ve expuesto Hezbolá y también Nasrallah, y recordemos que el honor es un elemento muy importante aquí en Medio Oriente. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que admitir una verdad muy dura. Estamos hablando de la organización chiita libanesa Hezbolá y de su líder Nasrallah e incluso después de todo esto que acabo de mencionar y en todas estas circunstancias, con todos los golpes que recibió, no tiene intención de sacar la bandera blanca y rendirse. En su columna de hoy en el diario Yediot Aharonot, el periodista Avi Issacharov se refiere a esto y dice que Hezbolá estará ahora, al contrario, más decidido que nunca a demostrar que, a pesar de que perdió a sus comandantes y que Israel sacó de circulación a miles de sus hombres con los beepers y los walkie-talkies, está de pie y puede golpear al enemigo, o sea, a nosotros.
Nasrallah siente hoy más que nunca su mayor sed de venganza y deseo de recuperar el honor perdido. Por tanto, los disparos contra Israel no solamente que no van a cesar, sino por el contrario, irán cada vez más hacia el sur. Tanto Issachárov como otros expertos que hablaron en las últimas horas en los medios coinciden en que Nasrallah, que se jactaba de conocer a la perfección y de seguir a Israel y de seguir los medios israelíes y de estar al tanto de todo, se equivocó y perdió ese título del experto en Israel. No se esperaba esta reacción y pensó que podía seguir disparando misiles contra una zona completa del territorio israelí durante un año y más si él lo consideraba necesario y que Israel iba a seguir respetando esas ecuaciones que estableció, que si ustedes atacan allá, yo les ataco aquí, y las normas de guerra que él mismo había establecido. Nasrallah sabe que si sigue adelante, ahora se arriesga a una guerra total que incluya una incursión terrestre del ejército de Israel dentro del Líbano. Y no es eso lo que él quería ni lo que buscaba cuando decidió comenzar a lanzar misiles el 8 de octubre. El Líbano no está en condiciones de resistir una incursión terrestre y una guerra total, una guerra regional podría llegar a ser devastadora para un país que ya de por sí se encuentra en una situación tremenda. Hezbollah no está en condiciones tampoco, por todo esto que comentábamos, de ser quien llevó al Líbano a terminar de ser destruido, el que provocó la mayor tragedia de la historia del país, solo por ayudar a Hamás. Y los libaneses vieron en qué situación se encuentra la Franja de Gaza después de un año de guerra y no quieren lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder a partir de ahora? El periodista Yossi Yoshua nos dice hoy también en Yediot Aharonot que Irán se encuentra en un dilema crítico. Irán invirtió decenas de miles de millones de dólares, muchos años de esfuerzo en Hezbollah para convertir a Hezbollah en una amenaza real y cercana a Israel para el caso de que Israel decidiera atacar sus instalaciones nucleares. Y lo que dice Yossi Yoshua en Yediot Aharonot es que Irán debe decidir si intervenir para ayudar a Hezbollah o dejarlo que se arregle solo para salir de esta trampa en la que se metió solo. Si en Teherán deciden sumarse, combatir junto a Hezbollah, Irán se arriesga a recibir una durísima respuesta israelí. Además, cabe suponer que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. Y justamente además en momentos en que en Irán se empieza a hablar de volver a las negociaciones para firmar un nuevo acuerdo nuclear para que les quiten las sanciones económicas en un país que ya de por sí está en una situación económica bastante difícil. Si Irán decide dejar solo a Hezbollah, porque se metió en esta trampa, como decíamos, se arriesga a destruir este factor de amenaza, este elemento fundamental en su doctrina del anillo de fuego con el que rodea a Israel, o sea, todos los factores, las milicias que ha colocado alrededor de Israel para que ataquen el día que Irán lo necesite. Otra opción, bastante más realista, sería que Irán decida intervenir a través de sus proxies, que son todas estas milicias que preparó y que financia desde hace algunos años en Yemen, Irak, Siria y también en la margen occidental. Toda la situación que vemos, los ataques aéreos israelíes, las discusiones aquí en Israel sobre si habrá o no una incursión terrestre al Líbano, las imágenes de la gente en Beirut y en el sur del Líbano, todo eso suma presión a Hezbollah. Y también, yo diría que especialmente, el intento de eliminación de ayer de Ali Karaki. ¿Por qué? Porque aunque no tuvo éxito, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, siente que Israel se acerca a él, que está más cerca de lo que logró estar
en muchos años. Y si a alguien le quedaba duda de hasta qué punto la inteligencia israelí está infiltrada y tiene conocimiento de lo que sucede dentro de Hezbollah, creo que en los últimos días las acciones israelíes han terminado con todas esas dudas, los beepers, los walkie-talkies, las eliminaciones selectivas, las destrucciones, lanzamisiles en los lugares precisos, en fin, todo eso es una muestra más que clara. La cadena norteamericana CNN informó esta mañana que el mayor temor de Estados Unidos es justamente que Irán decida sumarse a los combates si sienten que están a punto de perder su milicia más fuerte, o sea, Hezbollah. Según las fuentes citadas por la CNN, estamos más cerca de una guerra regional de lo que hemos estado desde el 7 de octubre. El diario norteamericano The New York Times publicó un artículo sobre el intento de la administración Biden contrarreloj de lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes y alto el fuego en la Franja de Gaza, que también podría conducir a un cese del fuego en la frontera norte. El diario cita a asesores del presidente Biden, según los cuales el presidente comienza a admitir que se le acaba el tiempo en los 4 meses de mandato que le quedan. Las perspectivas de un cese de fuego y un acuerdo con Hamás parecen cada vez más lejanas, mientras que la probabilidad de una guerra a gran escala, la guerra regional de la que veníamos hablando, está cada vez más cerca. De todas maneras, los funcionarios de la administración Biden públicamente no dan señales de que estén dándose por vencidos, siguen insistiendo y, dice el diario, la esperanza que les queda, el diario de New York Times, dice que la esperanza que les queda es que el próximo o la próxima presidente pueda lograr más adelante un acuerdo que incluya también la normalización de relaciones con Arabia Saudita y la solución de 2 estados. Claro que en medio de todo esto y en primer lugar están los rehenes cuyas vidas dependen de todas estas decisiones. El New York Times habla también de algunas conversaciones a los gritos entre el presidente Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el enojo de los funcionarios de la administración Biden con Netanyahu por supuestas contradicciones y promesas incumplidas por el primer ministro israelí, por lo que ven como, abro comillas, condiciones al acuerdo destinadas a preservar su coalición o para mantenerse en el poder debido al proceso penal que el primer ministro Netanyahu enfrenta aquí en Israel. Fin de la cita. Estamos viendo ahora el diario Haaretz, que señala hoy, no en el título central, pero sí en primera plana, las negociaciones están estancadas y los familiares de los rehenes temen que la escalada en el norte aleje el acuerdo. Hablábamos de todo lo que está sucediendo en la frontera norte entre Israel y Hezbollah. Y en medio de todo esto, en este punto nos preguntamos, ¿qué pasará con los rehenes que se encuentran en manos de Hamás en la Franja de Gaza? Sobre esto, Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia militar, dijo esta mañana en Radio Galei Tzahal que la ofensiva israelí en el Líbano podría ayudar también en el sur. Abro comillas, yo estimo que podremos hacer que Nasrallah se baje del árbol al que se subió y, lo más importante, influir sobre el sur, porque cuando Sinuar vea que no tiene chances, es posible que por fin acepte un acuerdo de liberación de los rehenes. En Canal 12 informaban anoche que hay un intento, se comienza a hablar de esta posibilidad de que lo que sucede en el norte pueda ayudar a destrabar la situación en el sur y un posible acuerdo para liberar a los rehenes. Vamos ahora a Pikud Aoref, las instrucciones de defensa civil para la población israelí. No hay un cambio de instrucciones que abarque a todo el país. Es importante que aclaremos esto porque anoche se dio a conocer que el gabinete aprobó en una votación realizada por teléfono y en forma urgente
aprobaron la propuesta del ministro de Defensa Yoav Gallant de decretar situación especial en el frente civil en todo el país. Esto no significa que las instituciones hayan cambiado en todo el país, no significa que en todo el país hay que quedarse cerca del refugio o distintas prevenciones. Las instrucciones de las que hablábamos ayer siguen vigentes, pero sí es una manera de facilitar el trabajo de Picud Oref, que en una situación especial a nivel nacional puede actuar más rápido e incluso en forma preventiva si lo considera necesario. Esta medida va a estar vigente en principio hasta el 30 de septiembre, siempre condicionada a las constantes evaluaciones de situación que realizan las autoridades de seguridad. O sea, esto es solamente algo que sirve a las autoridades y a Picud Oref no nos da ninguna indicación a nosotros, no cambia nada. Ayer hablábamos de no correr cuando suenan las sirenas y tenemos que ir al refugio o al cuarto protegido. Otra vez hubo heridos por estas corridas y además de estos consejos de usar calzado cómodo y de despejar el camino hacia el refugio, ayer escuché otra cosa que puede ser útil que recomendaban desde Picud Oref en Defensa Civil: cronometrar el tiempo que nos lleva llegar hasta el cuarto protegido o hasta el refugio, sobre todo si tenemos que salir del departamento o de casa para llegar, para estar tranquilos, para saber cuál es la diferencia entre el tiempo del que disponemos y el tiempo que nos lleva llegar hasta el lugar donde vamos a estar protegidos. A propósito de testimonios, hubo ayer testimonios impresionantes de gente que entró al cuarto protegido, cerró la puerta, escuchó la explosión, esperó los 10 minutos y cuando salieron del cuarto protegido vieron que todo el resto de la casa estaba completamente destruida. Y a esto hay que agregar dos recomendaciones de Picud Oref. Verificar que la puerta del cuarto protegido quede bien cerrada. Mantener la ventana, esa ventana tan pesada y tan difícil de cerrar, mantenerla cerrada todo este tiempo, sobre todo en las zonas que están con sirenas casi constantes. Dentro de lo posible, mantenerla cerrada y no tener que empezar a cerrar, a hacer fuerza mientras la sirena está sonando. ¿Y qué pasa si suena la sirena cuando vamos en el auto? Si estamos en la ciudad, por supuesto, podemos bajar y entrar a algún edificio, a algún lugar donde las puertas estén abiertas. Conviene tener instalado en el teléfono celular la aplicación de Picud Oref de Defensa Civil y definir de interés. Si uno quiere que suene la aplicación cuando estamos en determinados lugares. En la aplicación de Picud Oref nosotros podemos decirle hacer ruido, activar la alarma cuando estoy en tales y tales y tales ciudades. ¿Por qué? Porque en estos días y en amplias zonas del país no está funcionando el sistema GPS. Por lo tanto, la aplicación de Picud Oref no nos puede encontrar. Nosotros tenemos que decirle dónde estamos. Si yo sé que voy a ir hoy de Ashdod a Ashkelon, entonces le pido a la aplicación que me avise, que active la alarma si suena en Ashdod, en Yavne, en Ashkelon y la zona donde me voy a mover. ¿Qué hago si estoy en el auto y suena la sirena? Hay que bajarse del auto, porque en el auto hay tanque de nafta y todo tipo de partes que pueden volar por el aire si sufre el impacto directo de un cohete, acostarse en el suelo y taparse las manos, taparse la cabeza con las manos. También tener cuidado al bajar del auto por si alguien no escuchó la sirena, si alguien está dentro del auto y no escuchó la sirena y sigue de largo, y tener cuidado también al volver a la ruta después de esperar los 10 minutos y cuando regresamos al automóvil. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado allí como cada día. Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a compartirlo, a suscribirse
suscribirse y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.